Bueno, hablamos de este dato oficial que se conoció a través del Ministerio de Capital Humano y que habla de las condiciones en las que viven millones de argentinos. Exactamente, Marito. Bueno, me parece primero que vale la pena destacar que es algo que se había discontinuado durante el gobierno de Alberto Fernández, que es la idea de mirar a la pobreza de una manera multidimensional. Ahora, los que quieren ocultar la pobreza por lo general siempre remiten la pobreza a cuestiones únicamente económicas. Tienen que ganar más de tanta plata, sos pobre, ganás menos, no sos pobre. Bueno, a ver, cuando vos la mirás de manera multidimensional, significa que pobreza es un montón de variables que hacen a lo que llamamos la dignidad del ser humano. El acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación y un montón de cosas. Bueno, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovelo, retomó esta medición y ofrece algo que me parece que preocupa y al mismo tiempo genera un compromiso para que cambie. El 61% de la población encuestada, Mario, en el primer semestre de 2024 no accedió a las variables centrales, repito, de lo que llamamos la dignidad del ser humano. Cuando hablas de variables centrales, hablamos de derechos básicos. Derechos básicos. Mira, no me quiero poner muy técnico ni aburrido, simplemente para darle la seriedad que corresponde a este estudio. Hay muchas maneras de abordar el tema de la pobreza. Yo elijo siempre la que nos cuenta un gran académico argentino, que es el doctor Alfonso Santiago, que es el presidente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, que dice que un país solo se desarrolla, Mario, cuando la gran parte de su población, la gran mayoría, accede a patrones de dignidad. Un país puede tener indicadores económicos espectaculares. Ahora, si la riqueza no se distribuye, si tenemos mucha plata pero hay mucha gente que no tiene una casa digna, si los pibes no pueden ir a la escuela, si no podés elegir libremente tu futuro, tu sexualidad, tus vacaciones, no, si no tenés libertad, no tenés derechos, no hay desarrollo, Mario. Entonces, me parece muy interesante esto porque el gobierno está retomando una manera de mirar la pobreza mucho más profunda y mucho más real. Voy a leer simplemente algunas variables, Mario, para contarte. Mira, este informe lo que plantea, repito, es que el 61% de la población tuvo problemas para acceder a estos patrones de dignidad. Ahora, me parece muy interesante marcar algo. Yo te decía recién que el gobierno de Alberto Fernández había hecho ojos ciegos y oídos sordos a esta manera de mirar la pobreza. Cuando vos evaluás, Mario, ¿qué pasó? En el semestre anterior al que midió Milei, esto es decir, el primer semestre 2024 versus último semestre de 2023, el crecimiento de esta incapacidad de acceder a la dignidad del ser humano fue del 50%. Es decir, empeoró la situación de pobreza en un 50%. En realidad no empeoró, la pobreza siempre estaba, como cambiaron las variables de medición, se ocultaba esa parte, en los números se ocultaba esa parte que estaba, pero querían que no se viera. Exactamente, por eso, me parece muy bueno lo que marcas, ¿por qué? Porque el tema de no querer mirar la realidad hace que muchos, sobre todo los que quieren golpear por debajo del cinturón y solamente para hacer política partidaria, se van a agarrar de esto y van a decir, claro, el primer semestre de Milei fue con un 61% de gente no accediendo a dignidad. Acá vale decir dos cosas. Primero, existe algo en la ciencia política que tiene que ver con lo inercial. Las cosas no ocurren de un día para otro. Muchas cosas ocurren por rebote, por una especie de... Ahora, por un ritmo con el cual las cosas venían estando mal y de repente lo miramos. Y en segundo lugar, por lo que vos dijiste, por cambiar la lupa con la que analizabas las cosas. Porque te cambiaste los anteojos. El gobierno de Fernández fue un gobierno que, en materia de pobreza, es cierto, no fue la calamidad del gobierno de Cristina Kirchner, porque Kicillof directamente, cuando era ministro de Cristina, decía que no había que medir la pobreza porque era estigmatizar a los pobres. Eso no fue Alberto Fernández, pero tampoco fue esta realidad. Repito, es un informe muy interesante porque nos vuelve a poner en un lugar mucho más profesional y analítico sobre cómo abordar la pobreza real en la Argentina. No obstante esto, Mario, para cerrar, digo, no deja de ser un indicador horrible, ¿no? Digo, no importa quién gobierne. Digo, cuando vos pensás si al país le va bien o le va mal y cuál es la expectativa a futuro, me parece que es sano mirarse al espejo y ser realista, ¿no? Asumirse con los propios defectos, y me parece que el gran defecto de la Argentina es este, ¿no? Sí, y la pregunta es, ¿cuál es el desafío de ahora en más?
cuáles son, si esto es medido por un organismo oficial como es el Ministerio de Capital Humano y ponen la verdad sobre la mesa, también saber cuáles son las políticas de ahora en más para revertir esto, ¿no? Mira, esto vos... Que no se cambia de un día para el otro. Los pobres no se hacen de un día para el otro y no se sale, lamentablemente, de la pobreza de un día para el otro, sino que también es progresivo, ¿no? Me parece que lo que acabas de decir es central. No te quiero chiviar tu libro ni tu obra de teatro, pero tiene mucho que ver con estas cosas que habitualmente vos decís en tus redes, que no, el primer paso para poder cambiar las cosas es mirarte al espejo y aceptar la realidad, ¿no? En ese punto me parece que hay que destacar el valor de un Ministerio de Capital Humano que, aún siendo gobierno hoy, se anima a decir la verdad sobre lo que realmente ocurre en la Argentina, cosa que es un valor de la coherencia que no es muy habitual encontrar en la política de nuestro país.